buenos días, apreciados hermanos. Que la gracia del Dios Todopoderoso sea derramada con abundancia en este precioso y hermoso nuevo día que nos concede. Seguramente todos, o la gran mayoría, hemos tenido la experiencia aquella de no querer nada con nadie. Situaciones cuando alguien nos hace una propuesta, sea laboral, sea comercial o incluso puede ser una invitación a un compartir. Pero nosotros argumentamos una cosa, objetamos otra, en fin. El caso es que, como sea, le sacamos el cuerpo a la propuesta o a la invitación, pero también a la persona que nos lo está proponiendo. Y lamentablemente, esta misma situación se presenta en la invitación más importante de nuestras vidas, el llamado del Señor Jesucristo. Muchos argumentan una cosa u otra. Hay un pretexto, una objeción para toda situación y todo momento cuando el Señor nos está llamando. Y en nuestro devocional de hoy, el profeta Jeremías nos relata algunas de las objeciones que él interpuso cuando el Señor lo llamó a servirle. ¿Y tú? ¿Consideras que pusiste o estás interponiendo objeciones y pretextos ante el llamado del Señor? Soy el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo y quiero compartir contigo la reflexión que nos deja esta porción de la palabra en esta mañana. Jeremías capítulo 1 versículo 6 dice: Entonces dije, Señor Dios, no sé hablar porque soy joven. Quizá podamos decir que resulta casi obvio que Jeremías quedara pasmado ante semejante desafío que el Señor le está encomendando en los versículos previos. Por esta razón inmediatamente presenta sus reparos y objeciones ante el Señor. Como argumento para desistir a su llamado, el joven Jeremías expuso el hecho de que no tenía la edad suficiente para asumir este cargo. En la época del profeta se consideraba que un profeta era alguien de edad mayor cuya experiencia religiosa y espiritual fuera conocida y muy respetada por todo el pueblo. Pero para ese entonces se calcula que el profeta Jeremías rondaba entre los 20 o 25 años de edad, prácticamente para su tiempo un niño. Así es que Jeremías, o por temor o por desconocimiento de quién era el que lo estaba llamando, apeló a este argumento de su corta edad e incapacidad. En verdad, Jeremías llegó a considerar que solo los adultos o ancianos cultos y preparados tenían la elocuencia y la autoridad para dirigirse al público. Por tanto, la razón de mayor peso que esgrimió fue su impotencia, su incapacidad para dar un discurso o hablar formalmente ante un grupo grande o alguien de autoridad como los representantes del gobierno. Su expresión nos hace recordar lo dicho por Moisés al ser llamado también a liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Cuando Moisés dijo al Señor: Por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Jeremías tal vez podía pensar algo similar. ¿Cómo podría un muchachito hacer oír el mensaje de Dios al rebelde pueblo de Judá, a sus líderes infieles y a los crueles reyes de las naciones extranjeras? Si consideramos esta situación desde la lógica humana, seguramente coincidamos con Jeremías. Pero Dios siempre tiene otra perspectiva. La autoridad y el denuedo de Jeremías no radicará en su propia persona, sino en la de quien lo está enviando, el Dios Altísimo. Seguramente que de los que estamos escuchando este devocional en este momento, antes de ser convencidos por el Espíritu Santo de nuestro pecado y ser salvos por el Señor Jesucristo, muchas veces también tuvimos una excusa a la mano para no asistir a la congregación o para no rendir nuestras vidas al Salvador. Probablemente algunos dijimos: las iglesias están llenas de hipócritas, yo no me acerco a Dios porque no creo que mis pecados tengan perdón, o yo no soy tan malo como para volverme un religioso, etcétera, etcétera. Porque hermanos, al igual que Jeremías, todos los cristianos tenemos objeciones y pretextos cuando el Señor llama. Para unos puede ser su edad, o son muy jóvenes para entregar su vida al Señor, o son ya muy viejos para ser usados por Él. Para otros tal vez es su situación económica, o somos muy pobres, o solo nos queda tiempo para trabajar, o somos muy adinerados, que tenemos que seguir produciendo para sostener lo que ya hay. En fin, yo te pregunto, ¿cuáles son tus pretextos y objeciones hoy que el Señor te está llamando? Y me dirijo a los jóvenes como Jeremías en este momento. Obviamente que ustedes como jóvenes tienen la gran ventaja de la edad y sus cualidades a su favor.
una vida por delante para servir al Señor. Tienen las fuerzas y energías propias de la juventud. Tienen la capacidad mental, la memoria para adquirir sabiduría por medio de la palabra de Dios. Tienen cientos y cientos de recursos a su alcance para crecer y servir al Señor. En otras palabras, tienen todo a su mano. Solo les queda obedecer. Pero también los adultos estamos siendo llamados. Este también es el momento de escuchar y obedecer la voz de Dios, no de apagarla en nuestros corazones. Tal vez no todos tengan el llamado para servir en una congregación, pero sí todos tenemos el llamado a obedecer y vivir en santidad, y para esto todos estamos en la edad perfecta, necesaria, desde el más pequeño hasta el más adulto. Así es que quisiera invitarte, estimado oyente, a que en este momento repases la historia de tu vida y seguramente reconocerás que en cierta ocasión te negaste a ese llamado del Señor. Y ahora reconoces que no solo fue una negación a Dios, sino que posiblemente cambiaste el trayecto que el Señor tenía para ti. Escucha esto. Apagar la voz del Señor una vez hace que sea más fácil hacerlo la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, hasta que en últimas terminemos en meros simpatizantes, indiferentes al llamado y el compromiso al que Dios nos está llamando. Así es que, amados, no existe una excusa suficientemente de peso o una objeción clara para que no atiendas ese llamado que el Señor te está haciendo en este momento. No frustres el propósito de Dios con tu vida, ni tampoco te niegues a la gran oportunidad de caminar y servir al Señor, con el Señor, que cambia tu camino y que cambia también tu destino. Esté atento tu oído a esta oportunidad que el Señor te está dando de escuchar su voz. Y por ello vamos a darle gracias al Altísimo. Amantísimo Señor, que nos concedes un nuevo día y junto con él nuevas misericordias y nuevas bendiciones para tu pueblo. En el nombre de Jesús, elevamos nuestra acción de gracias a ti, Señor, dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Padre, perdónanos porque en muchas ocasiones, cuando nos has llamado a servirte y a caminar contigo, te hemos expuesto muchos pretextos y argumentos que de ninguna manera justifican nuestra negación. Gracias, Señor, por tu paciencia, por tu perseverancia con nosotros. Ayúdanos a cambiar nuestra actitud ante ti y estar siempre más dispuestos para obedecerte y seguirte, sabiendo que nosotros mismos somos los realmente beneficiados. Clamamos ante ti por todos aquellos a quienes en este momento los estás llamando a rendir sus vidas ante tu señorío para salvarlos y para bendecirlos. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciado hermano, que al meditar en este devocional podamos reflexionar ante el llamado que el Señor nos está haciendo y desistamos de los tantos pretextos y objeciones que estamos interponiendo para que podamos rendir nuestras vidas ante Él. Nadie será tan bendecido rindiendo su caminar ante el Señor Jesucristo que tú mismo y tus más cercanos. Dios te bendiga, hermano. Comparte este mensaje. Te espero mañana.